San Lucas capítulo 42, vamos a ver qué nos dice el Señor del versículo 42 al 44. Dice así: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Llegando donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Si nos damos cuenta, el Señor Jesucristo, siendo Jesucristo, él anduvo predicando el evangelio del reino de Dios. Y si él lo predicó, ¿por qué vosotros no? Con mayor razón tenemos que predicar el evangelio. Dice el Señor en el libro de San Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Su Santo Espíritu del Señor está aquí. Él es el que está trayendo su palabra en este lugar a la ciudadanía. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el evangelio. Hay de los que conocemos de la palabra del Señor si no anunciamos el evangelio. Es preciso anunciar el evangelio, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora al libro de San Marcos, capítulo 14, versículo 1, 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Eso le decía el Señor en aquel entonces a toda la ciudadanía, que se arrepintieran y que creyeran en el evangelio. Esa palabra está vigente desde aquel entonces a estas fechas. En aquel tiempo el Señor le hablaba a ese tiempo a la ciudadanía, y ahora nos habla el Señor a vosotros, a toda la ciudadanía. Dice el Señor: arrepentíos y creer en el evangelio, porque lamentablemente no todos creen en el evangelio. Pocos son los que creen en el evangelio. Si habrá un 20%, será mucho. El 80% no creen en el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no creer en el evangelio si Jesucristo, aún siendo Jesucristo, él lo anduvo predicando? Y nunca predicó por su propia cuenta. Él siempre predicaba lo que el Padre le decía. Y si él no predicó por su propia cuenta, tampoco vosotros podemos predicar lo que creo, lo que pienso, lo que digo, o lo que me imagino. Jamás podemos predicar lo que queremos. Siempre nos tenemos que basar a lo que dice las Sagradas Escrituras. En el libro de San Mateo capítulo 5, del 34 al 36, dice así: pero yo os digo que de todo, Mateo 28,
18. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me daba en el cielo y en la tierra. Les dijo así, que todo el poder se le había dado ya en el cielo y en la tierra. Ya tenía el poder el Señor, y no nomás en el cielo y en la tierra, sino en todo lugar, porque Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es trascendente, Él es eterno, Él es inmutable, Él es perfecto y Él es santo, Él es trino y un solo Dios es. No son tres dioses, es un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así es de que no son tres dioses, es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos ahora al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. En el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no lo conocieron. Pensaban que el Señor era como cualquier hombre, cualquiera, cuando Él andaba predicando. Pero no era así, porque Él era Jesucristo. Por eso predicaban, por eso curaban, por eso sanaban de distintas y de muchas enfermedades. No tan solo curaba y sanaba, sino que resucitaba a los muertos. Oraba al Padre en muchos lugares y bajaba ese pan para darle de comer a 4,000, 5,000 gentes y sobraba de esa bendición. Pero aún así, ni por sus milagros, ni por sus maravillas que Jesucristo hizo aquí en la tierra, creyeron. Muchos no creyeron, pero también mucha gente creyeron por todo lo que el Señor Jesucristo hacía. En el versículo 12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se refiere el Señor a los cristianos. En el libro de San Mateo, capítulo 5, del versículo 34 al 36, dice el Señor, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, dice el Señor. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, dice el Señor, si queréis y oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Dice el Señor, si quieres mi palabra, la quieres oír, comerás el bien de la tierra. Da a entender el Señor, seguirás viviendo muchos años. En el versículo 19 dice, si no queréis y seréis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dice el Señor, si no quieren mi palabra, son rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Cuando el Señor Dios Todopoderoso habla de su palabra se cumple al pie de su voluntad divina. Se puede cumplir al tiempo o al instante, pero se cumple la palabra del Señor. En el libro de Proverbios, capítulo
versículo 36, dice el Señor: mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, dice el Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10, dice el Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El día que lleguemos a la presencia del Creador, del Todopoderoso, nos va a dar nuestro pago, y ese pago será conforme nos lo merezcamos. Dice el Señor: si bien hicieron, bien van a recibir, y si mal hicieron, pues allá ustedes. Dice el Señor en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús se acercó y les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el libro de Lucas 6:46, dice el Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Qué dice el Señor que hagamos? Pues que creamos a su palabra, que es el Santo Evangelio, que se arrepientan de todo corazón, que reciban su palabra, reciban a Jesucristo como su Salvador personal, que se conviertan a Jesucristo. Eso es lo que dice el Señor. Pero dice el Señor en Lucas 6:46: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Hoy en la actualidad todo el mundo dice Señor, Señor, pero nada más dame, dame y puro dame. Cuando ya tienen lo que quería que pase, no vuelven a decir Señor, Señor. Se le olvida a uno Señor, Señor. Otra vez más, cuando de repente se vuelven a acordar, cuando viene a dar un sismo, cuando viene a dar un terremoto y hay mortandad de gente, muchos en los hospitales entre de la vida y la muerte y otros bajo los escombros, entonces otra vez vuelven a decir, se acuerdan otra vez de Señor, Señor. Pero se pasa todo eso y se le olvida a uno otra vez todo lo que decía uno de Señor, Señor. Vamos ahora al libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice el Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hayamos hecho bien, hayamos hecho mal, vamos a recibir un pago. Depende y dependerá de vosotros ese pago. Dice el Señor en el libro de Isaías 43:11: yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera del Todopoderoso, fuera del Creador, no hay quien salve. Dice el Señor en el libro de Hebreos 4:12: y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién podemos ser salvos? Si no es por Jesucristo, ¿en quién más podremos ser salvos? El que salva es Jesucristo, el único que salva, el que dio su vida en la cruz por ti, por mí, por el mundo entero. En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 21, dice el Señor: no sean vencidos de lo malo, sino venzan al mal con el bien. En Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Todo mundo sabemos y conocemos que Dios es de amor, que Dios es bueno, y si es cierto, Dios es amor, Dios es bueno,
por eso hace salir su sol para malos y buenos, por eso hace llover para justos e injustos. Por eso pues nunca nos ha dejado sin comer ni nos dejará. El día que el Señor nos deje sin comer, quizás ese día será el día del juicio. Pero mientras no sea eso, el Señor es bueno, Él es compasivo, Él es justo, Él es misericordioso, Él es bueno, pero también que nos quede claro que es un Dios de ira, no nada más es bueno, es Dios de ira. Por eso en el libro de Hebreos 12:29 dice, porque es fuego consumidor. En el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el que dice Señor, Señor, dice el Señor que va a entrar al reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice Jesús le dijo a uno de sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No, dice, perdón, en San Juan 14:6 le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús le dijo a uno de sus discípulos que Él era el camino y la verdad y la vida y que nadie va a ir al Padre si no es por Jesucristo. En el libro de Mateo, San Mateo capítulo 12, versículo 36, dice, mas yo digo, 36-37 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras seréis justificados y por tus palabras seréis condenados. En el libro de Proverbios 3:33 dice la palabra del Señor, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. En Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 6, dice el Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Y en el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 48, dice el Señor, ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchas veces cuando no entienden los versículos, el capítulo, dice uno, no, perfectos no somos, santos no somos, perfecto y santo solamente es Dios. Pues sí, eso sí es cierto, pero también dice el Señor que somos perfectos y lo dice en el libro de Mateo 5:48. Si el Señor supiese que era imposible ser perfecto, no estuviera ese capítulo y ese versículo. Pero si está aquí, quiere decir que sí se puede ser. Y nos vuelve a recalcar el Señor en el libro de Deuteronomios capítulo 13, versículo 18, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede ser perfecto. Ya no será el 100% por un 20, un 30, un 40, un 50%. Sí se puede ser perfecto, claro que se puede ser. En el libro de Éxodo 23-25 dice, a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré, dice el Señor, toda enfermedad en medio de ti. Si uno se agarra de Jehová, si uno sigue a Jehová, Él le dice, Él bendecirá tu pan y tus aguas y quitará toda enfermedad de ti y de mí. Eso lo dice el Señor en el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 25. En Hebreos 10:30
Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. En el versículo 31 dice el Señor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El Señor nos ve a todo mundo, a Él no se le pasa nada. En el libro de Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. En Josué 1:9 dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y en el libro de San Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6, dice, dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pero si tuviéramos fe, pero lamentablemente a veces no tenemos la fe, si la tenemos, muy poquita. Pero dice el Señor que le pidamos la fe que Él está para darnos y concedernos esa fe. En el libro de los Salmos, capítulo 27, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿De qué nos preocupamos? Si los papás nos desconocen o la misma familia, porque nos convertimos a Jesucristo, porque ahora ya somos de Jesucristo. Y si nos desconocen o nos aborrecen, no nos preocupemos. Si no nos dan herencia, pues tampoco la herencia nos la va a dar el Creador, el Todopoderoso, allá en el cielo. Por eso dice el Señor en Salmos 27, si vuestro padre os aborrece, no tengáis temor. Si vuestra familia nos aborrece, porque Jehová nos recogerá. En el Salmo 5:11 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 25, dice el Señor, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Es palabra, de comportamiento, de actitudes, de vista, de oído. Perdóname por ofenderlo, por acusarlo, por enjuiciarlo. Perdóneme usted, Señor Jesucristo. Y en esta hora, láveme usted con su sangre preciosa que derramó usted en la cruz del Calvario. Y yo le pido, le suplico que entre usted a mi corazón y que usted tome la autoridad y el dominio de mi corazón. Ya no quiero vivir en maldición, en pecado. Quiero que usted viva en mi corazón, que usted empiece a vivir en mi corazón y que usted guíe mi vida, mi familia, mi casa, porque yo quiero que después de mi muerte y mi familia y mi casa se vaya al cielo. No nos queremos condenarnos. Señor Jesucristo, lo invito, entre usted en mi corazón, lo recibo en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, lo recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Le entrego, le rindo mi vida en este momento y de hoy en adelante quiero que usted dirija mi vida, usted siempre me ayude a llevar vida eterna, porque yo quiero salvarme, no quiero ir al infierno después de la muerte y mucho menos mi familia. Ayúdame, Señor, pongo mi vida en tus manos, le doy las gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Él lo anduvo predicando, porque vosotros no lo vamos a predicar. Allá la esperamos mañana. Por razón predicaremos el Evangelio. Dice el Señor en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahorita es el tiempo, ahorita es el momento de buscar al Creador, al Todopoderoso.
Estamos a tiempo todavía porque estamos en el tiempo de la gracia, pero ese tiempo también se acaba. Va a llegar el día que ya no nos va a escuchar el Señor, aunque le grites, aunque le pidas, aunque llore uno, va a llegar ese día que ya no nos va a escuchar el Señor, y si se nos escucha no nos va a responder. En el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 17, dice el Señor: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea que desde tu tierna infancia le pidas al Señor, o sea que te levantes a la madrugada a adorar, a alabar y a glorificar al Señor. Él dice en Proverbios 8, 17 que Él ama a los que le buscan, a los que temprano le buscan. En Proverbios 11, 20, 21 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano, dice el Señor, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. En Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En Levíticos capítulo 9, versículo 16, dice el Señor: no andarás chismeando entre de tu pueblo, no tentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y en el libro de los Proverbios Proverbios 3, 8, dice el Señor: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. En el libro de los Romanos 12, 21, nos vuelve a recalcar el Señor: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en el libro de Proverbios 4, 23, dice el Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en el Salmos 37, 18, dice el Señor, Salmos 37, 18 y 19, Mateo 10, 40, dice: al que vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En Romanos 8, 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación. Otra vez el Señor nos recalca que en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no es por Jesucristo, ¿por quién podremos ser salvos? Ahorita solamente por Jesucristo podemos ser salvos, el que dio su vida, la dio en la cruz por ti, por mí, por el mundo entero. En el libro de los Romanos 10, 17, dice: la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Jesucristo. Este es el tercer mensaje que el Señor ha dado, y esta es la palabra que el Señor nos ha hablado en este día y en esta hora: paz de Jesucristo. Espérame.